que nosotros nos sintamos mal, nos sintamos deprimidos o desquiciados, o un sinfín de cosas que nuestro corazón empieza a generar. No es que sea un espíritu, no es que sea el enemigo, no es que sea, o sea, no es que sea venga el diablo y a uno lo haga sentir mal. No funciona así. ¿Sí? El diablo lo que hace es tocar una costrita, una semillita que nosotros tengamos y que nosotros, eso el corazón de nosotros revoluciona, nuestra mente empieza a revolucionar. La mente es tan poderosa que empieza a revolucionar las cosas, ¿sí? Por una gotita de agua nosotros nos podemos ahogar. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nosotros siempre tenemos que empezar a olvidar el pasado, tratar de olvidarlo. Algo que nosotros no podemos hacer. Yo siempre me he preguntado cómo Dios puede olvidar, sí, bueno, que Él es Dios, ¿verdad? ¿Cómo Dios puede olvidar el pasado y echarlo al fondo del mar y no acordarse más de esos pecados? Él lo puede hacer, pero a nosotros también nos pasará lo mismo, pero todo a su tiempo, ¿sí? Puesto que estamos en el mundo y esas cosas malas nos tienen que hacer reflexionar y nos tienen que empezar a hacer actuar de otra manera. Puesto que si dicen, ¿verdad?, que tomar es malo, pues expliquen por qué, ¿sí? Expliquen por qué tomar es malo. Si dicen que, bueno, muchas cosas malas, pues mal,